Tito, Toto y Tatí. No son tres personajes de dibujos animados, sino son tres influencias que citó una banda musical durante una conferencia de prensa a principios de este siglo. Tito, Toto y Tatí. Bueno, pues ¿quiénes serán Tito, Toto y Tatí? Tito es una de las figuras más controversiales de la historia política del siglo XX. Digamos, creo que el juicio de la historia ya lo da así, el dictador benévolo de Yugoslavia, esta figura que surge del estalinismo, que es puesto, digamos, como parte de estos estados clientelares de la Unión Soviética que existían en el bloque de Europa del Este y que encabezando el gobierno comunista de Yugoslavia, un país bastante complicado porque reunía un estado, varias naciones, varias identidades nacionales, a los eslovacos, a los eslovenos, a los croatas, incluso a algunos italianos y alemanes y húngaros que andaban perdidos por ahí. Bueno, pues en algún momento posterior a la Segunda Guerra Mundial se funda Yugoslavia con Tito a la cabeza, pero en algún momento también Tito, a pesar de ser un dictador militar, pues le parece que hay de dictadores a dictadores y que a Stalin ya se le está pasando la mano, rompe con el bloque soviético y junto con la India y con otros países, con Egipto, encabeza, digamos, el movimiento de países no alineados, que eran países comunistas, pero que no estaban, o socialistas, pero que no estaban alineados con la Unión Soviética. Tito no era un demócrata y sin embargo fue el promotor de muchas libertades democráticas en Yugoslavia. Yugoslavia era un país en donde sí entraban discos, libros, películas de otros territorios, por lo cual la figura de Tito es una figura leída con ambigüedad a lo largo de la historia. Toto, los que tengan mi edad o un poco más, recordarán, es una banda de rock un poco desmesurada y elefantiásica, una banda de rock de los tiempos de el rock progresivo, aunque no es bien a bien rock progresivo, tiene por ahí coqueteos con el hard rock, coqueteos con el funk, es una banda muy ochentera, digamos, y una banda que marcó a una generación, a la generación que tiene hoy alrededor de 60 años y que es muy emblemática, diría yo, de la megalomanía del rock. Y Tati, Jacques Tati, es un cineasta francés, un cineasta que hizo el grueso de su obra en los años 50 y 60, conocido por películas como Las vacaciones del señor Hulot, como Mononcle, como Playtime, y era un comediante sobre todo, y era alguien que utilizaba el humor, que utilizaba la comedia, una comedia elegante, una comedia dulce, pero también ferozmente crítica, para hacer sátira de las sociedades de posguerra, para hacer sátira de el orden, digamos, de las democracias liberales que habían advenido en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Tito, Toto y Tatí. Bueno, ¿y qué sale de ese cóctel? Bueno, hay que echarle una pizca de Casimir Malevich y lo que sale es Laibach. ¿Y qué es Laibach? Laibach es uno de los proyectos más raros, más extravagantes que hayan existido en la historia de la música popular. ¿Es una banda de música Laibach? Porque existe a la fecha Laibach, quiero decirles, o es en realidad pues un proyecto de arte conceptual que adopta a veces la guisa de una banda de rock industrial, quizás? Vale la pena contar la historia de Laibach. Vale la pena de entrada pues explicar de dónde se sacaron ese nombre. Laibach suena alemán, es una palabra alemana y es el nombre alemán con que solía designarse la ciudad de Ljubljana. La ciudad de Ljubljana es la capital de Eslovenia hoy y era en Yugoslavia la ciudad que concentraba la mayor cantidad de población eslovena y era, digamos, el faro de la cultura eslovena. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis ocupan buena parte de Europa, ocupan
Eslovenia, ocupan Ljubljana y le ponen a la ciudad de Ljubljana. Eslovenia era parte de Yugoslavia, Yugoslavia ya existía desde la Primera Guerra Mundial. Bueno, le ponen Laibach, digamos, la manera de ocupar la ciudad era ponerle un nombre en alemán y el nombre que le ponen es Laibach. Y entonces, ¿qué hace en la Yugoslavia de los años 80, en una Yugoslavia que ya no estaba bajo el yugo nazi, una banda de rock que coquetea con el arte conceptual, poniéndose el nombre de Laibach? Bueno, pues lo que estaba haciendo era utilizar los aparejos del totalitarismo para hacer cuestionamientos profundos al universo del rock, a la política europea de la época y diría a la moralidad misma de la gente. Laibach fue un proyecto que surgió como parte de un movimiento que era conocido como el Nuevo Arte Esloveno, un movimiento que surgió a principios de los años 80, que es directamente heredero de la muerte de Tito y que acusa la crisis política, la crisis identitaria, la crisis cultural que vive Yugoslavia y que vive la población eslovena de Yugoslavia, particularmente en ese momento y que da lugar a varios proyectos artísticos. Irving fue una de las figuras más importantes en las artes visuales y en las artes performáticas en Yugoslavia en aquella época. Era parte, por ejemplo, del nuevo arte esloveno. Pero sin duda, de todos los proyectos surgidos del nuevo arte esloveno, el más famoso era Laibach. ¿Qué hacía Laibach? Bueno, Laibach llevaba el nombre que utilizaban los alemanes para ocupar Ljubljana. Les hablaba yo de una pizca de Casimir Malevich. Casimir Malevich es un pintor ruso que digamos, encabezó una de las vanguardias del arte de los años 20, un poquito antes incluso, de la segunda década del siglo XX, que desafiaba hondamente el régimen bolchevique y que postulaba un arte sin compromiso social, un arte que estuviera abocado, digamos, a sí mismo y que fuera el valor supremo. Por eso su corriente se llama suprematismo. Más que suprematismo, luego suena a supremacismo, lo cual es una resonancia no demasiado afortunada. Y luego a Malevich, además de Blanco sobre Blanco, que es un cuadro muy famoso, le daba por pintar cruces. Hay un cuadro muy famoso de Malevich que es una cruz negra. Malevich era un crítico de los totalitarismos, pero al formar parte de las vanguardias de aquella época, por ejemplo el futurismo italiano, que sí era fascista, estaba muy ligado con estas ideas que predicaban que advinieran sociedades nuevas que conducirían al progreso y eso le hacía mucha resonancia a algunos totalitarismos y casi diría yo que pues a los bolcheviques les competía el negocio de quién ofrecía el futuro más promisorio. Y entonces lo que hace este colectivo esloveno es tomar la Cruz Negra de Malevich, encerrarla en un engranaje y asumirla como su logo. Utilizar imágenes de obreros, imágenes industriales, imágenes de hombres musculosos que empuñan martillos, que empuñan hoces, con paisajes industriales más o menos distópicos, que pues hacen resonancias a veces a la estética del Tercer Reich y a veces a la estética del realismo socialista estalinista. Y luego cantan, pues digamos, con un ritmo muy militar. La música de Laibach tiene resonancias militares importantes y cantan un repertorio de lo más ecléctico. Hay un disco de Laibach que se llama The Sound of Music y que incluye todas las canciones del musical The Sound of Music, conocido también en español como La novicia rebelde de Rodgers y Hammerstein, pero cantadas en esloveno, con ritmo militar y acentos guturales. También tienen un disco que se llama Let It Be, que retoma casi todo el Let It Be de los Beatles, todas las canciones menos la que da título al álbum, y la cantan de esta manera.
Tienen discos en donde lo que hacen son covers de himnos nacionales, incluido el himno soviético, pero también el himno británico. Tienen un disco que son puras versiones de Simpatía por el Diablo de los Rolling Stones en tonos entre tecno, marciales y más bien apocalípticos. Y luego hacían declaraciones, pues digamos, peculiares. Fueron objeto de muchas críticas en Yugoslavia. En Yugoslavia, de hecho, se les prohibió usar el nombre Laibach, porque Laibach era un nombre asociado con la ocupación nazi. Entonces, no les permitían tocar bajo ese nombre. Y entonces ellos se anunciaban nada más con la cruz de Malevich encerrada en un engranaje. Y luego, cuando en las conferencias de prensa les preguntaban si eran fascistas, contaban cosas como somos tan fascistas como Hitler era pintor. Ah, es muy conocido que Hitler era un muy mal pintor. Adolfo Hitler estudió arte y trató de pintar y fracasó estrepitosamente. Y en efecto, Laibach era un grupo tan fascista como Hitler era pintor. Es decir, no era fascista, pero jugaba con los aparejos del fascismo y eran, digamos, malos fascistas, que luego se burlaban, digamos, de la pretensión del rock haciendo cosas como, después de que Wham, la banda de George Michael, una banda de pop que era lo más fresa del universo, tocar en China, Laibach decidió que iba a tocar en Corea del Norte y fue a tocar a Corea del Norte. Después fue a tocar a Corea del Sur, a un festival de arte. Es la única banda en la historia de la humanidad que ha tocado en Corea del Norte y en Corea del Sur. Nunca Laibach tuvo una canción que hablara, digamos, de el advenimiento de un régimen totalitario. Nunca Laibach tuvo un discurso que hiciera apología del fascismo. No pareciera nunca Laibach haber albergado ideas fascistas, antes bien lo contrario, y sin embargo fueron acusados de fascistas en muchos entornos, fueron prohibidas sus canciones en muchos lugares y fueron mal leídos muchos de sus mensajes. Pongo un ejemplo. Uno de los discos de Laibach tiene en su contraportada una imagen que se parece mucho a una suástica, pero es una suástica que está hecha de hachas, hachas que están concatenadas y que están chorreando sangre. Bueno, esa imagen, pocos lo saben, es una imagen de John Heartfield. John Heartfield no es un artista británico ni es ni un artista estadounidense, es un artista alemán que se llamaba Helmut Herzfeld, que se cambió el nombre a una versión inglesa de su propio nombre para protestar contra el Tercer Reich y que hizo esa imagen de la suástica hecha de hachas ensangrentadas como una protesta, como una burla, como una condena de el Tercer Reich y del régimen nazi. Pero claro, para leer que esa imagen es una obra de denuncia contra el totalitarismo y contra el nazismo, había que conocer la imagen y había que saber quién era John Heartfield. Si no, era fácil irse con la finta de que a lo mejor esta era una banda neonazi. Por cierto, más allá de que Laibach tiene muchos fans como yo, que abominamos del nazismo y del totalitarismo, Laibach tiene no pocos fans skinheads, por ejemplo, que creen que es una banda nazi, que creen que es una banda totalitaria. Este tipo de fenómenos en, digamos, la frontera que separa el rock del arte se presentan de cuando en cuando. Hay una mucho más popular y mucha más entrañable, que es Divo. A lo mejor recuerdan a Divo con sus cascos rojos cantando Whip It. Divo se llamaba Divo porque el nombre venía de The-Evolution y todo su discurso era un discurso que parodiaba la crisis de valores políticos, culturales, sociales y morales de la era Reagan en Estados Unidos y que decía que estábamos de evolucionando y para ello parodiaban, digamos,
una sociedad que hubiera ya perdido el rumbo y la inteligencia a partir de, pues digamos, la sociedad del espectáculo, el capitalismo salvaje, la desensibilización moral y todas las cosas que asociamos con los años 80 en Estados Unidos. Sí, pero Divo era buena onda. Es decir, el mensaje que Divo mandaba a su público era: esto es una parodia y nosotros somos unos cuates buen pedo de Akron, Ohio, abajo de estos cascos rojos y estos uniformes amarillos, y vámonos a echar unas chelas o unos martinis saliendo de la tocada, y aquí estamos haciendo un disco con David Bowie. Lo que dice Laibach, y no lo digo yo, sino lo dice el principal estudioso de Laibach, que es Slavoj Žižek, el gran filósofo y sociólogo esloveno, no era nosotros somos buena onda abajo del disfraz. Era el disfraz refleja lo mala onda que somos todos. Esta puesta en escena totalitaria no es lo que está ocultando el buen corazón, sino es lo que está poniendo en evidencia las tendencias totalitarias del rock, de la política contemporánea, del pop y de ustedes, nuestro público. Habría, digamos, una suerte de condena omnímoda, empezando por ellos mismos, pero extensiva incluso al público, en la obra de Laibach. A mí me parece uno de los fenómenos más fascinantes que han generado tanto el arte como la música. No igual Laibach en la mañana en la regadera. Les confieso que soy más de Billie Holiday cuando estoy haciendo mis abluciones matinales, pero me produce fascinación y me produce interés. Y sí sé mucho de Laibach, entre otras cosas, porque para este podcast leí un libro entero de ensayos sobre Laibach y me parece que son una extraordinaria materia de reflexión y que hacen lo que debe hacer el arte, que lo que hacen es sacudir los sentidos y sacudir las ideas y provocar a la reflexión. ¿Cómo ven ustedes esto de que Laibach haya tenido prohibición de usar su nombre en Yugoslavia en los años 80? ¿Cómo verían que se prohibiera que Laibach tocara en ciertos recintos? Que se investigara de manera policial a Laibach, que se prohibiera que Laibach usara ciertas imágenes en su concierto. Bien, mal. Hay una pregunta todavía más provocadora. ¿Y qué tanto tiene que ver un fenómeno como Laibach con un fenómeno como los Alegres del Barranco? ¿Es lo mismo? Unos son unos lúcidos provocadores conceptuales europeos y otros son un juguete del narco. ¿O no les toca a los gobiernos decidir y debemos analizar cuáles son las condiciones políticas y sociales que dan lugar a un fenómeno como Laibach o a un fenómeno como los Alegres del Barranco? ¿Qué hacemos después de que en un auditorio y en un auditorio público una banda de corrido tumbado proyecta una imagen del Mencho, del líder del cártel Jalisco Nueva Generación? Nos ponemos a escuchar a Laibach, nos ponemos a protestar en las calles o nos tiramos a llorar. Esa es la pinche complejidad de las razones para censurar o no la apología del delito en la industria musical en nuestro país. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en donde pues incluso, digamos, propiciamos encuentros inesperados, como el encuentro entre Laibach y los Alegres del Barranco, o encuentros esperados y felices, como el que tengo yo hoy con la doctora Rosana Reguillo, que es una voz que me interesaba mucho escuchar y que me interesa mucho escuchar en este contexto por muchas razones. Primero, porque Rosana Reguillo es de Jalisco. Segundo, porque Rosana Reguillo es una experta en los fenómenos relacionados
con la juventud. Y tercero, porque Rosana es una experta en los fenómenos relacionados con los movimientos sociales, es académica del ITESO y es alguien que ya ha empezado a arrojar luz sobre lo que pasó en el auditorio Telmex con los Alegres del Barranco hace algunos días, cuando proyectan estas imágenes del Mencho. Yo no creo que los Alegres del Barranco sean Laibach, Rosana. Yo no creo que sean una banda conceptual que está denunciando cómo el narco se ha apoderado del zeitgeist mexicano. Pero ¿quién soy yo para decidirlo? ¿Quién eres tú para decidirlo? ¿Quién es Pablo Lemus o Claudia Sheinbaum para decidirlo? ¿Y cómo procedemos ante este fenómeno que no es un fenómeno aislado, que está en las canciones de Peso Pluma, de Natanael Cano, que está en los videos de una estrella pop como Belinda? Es decir, ¿qué hacemos de cara a, digamos, la supremacía, no el suprematismo de Malevich, sino la supremacía de la narcocultura en la música y la cultura musical mexicana contemporánea? Bueno, pues primero, muy buenas tardes. Es un gran placer estar aquí en la pinche complejidad, conversando contigo. Y te escuché con muchísima atención, tratando de imaginar hacia dónde encaminabas la conversación. Y bueno, me quedan pocas claridades, pero muchas reflexiones, ¿no? O sea, creo que estamos en un momento en el que tenemos que abrirle paso a la incertidumbre, o sea, no a la incertidumbre como categoría de la existencia, sino a la incertidumbre como esa necesidad de la abstención del juicio fácil, ¿no? Están pasando tantas cosas tan complejas que realmente deberíamos de abstenernos de los enjuiciamientos sumarios, ¿no? Pero yo creo que en el fondo lo que pasó en el auditorio, este auditorio que es de la UDG, pero es administrado, digamos, por privados, eh, a mí me deja muchas preocupaciones, ¿no? Porque no se puede olvidar, mi querido Nicolás, que este concierto se produce un par de semanas después de los horribles hallazgos de Teuchitlán, del rancho Izaguirre, los zapatos, el horror, la negación sistemática del gobierno, el maltrato a las madres buscadoras. Entonces, cuando tú tienes una expresión musical de ese calibre, con esa pantalla gigante y los gallos, la letra de Soy el dueño del palenque, el rostro de Nemesio, de alias el Mencho, pues sí resulta que es evidente que los dueños del palenque, están mandando un mensaje muy claro de aquí estoy, ¿no? No pasa nada, me rinden un tributo y tiene dos efectos fundamentales. Por un lado, el lavado de cara y por el otro lado, la provocación, ¿no? De decir, a mí no me pueden doblegar y yo tengo esta gente que puede llevar mi mensaje a los pueblos. Días antes, alrededor de un mes antes, Natanael Cano estuvo en otro pueblo de Jalisco, también mandando saludos al padrino y haciendo, digamos, un alarde de sus vínculos con el cartel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Eso por un lado. Pero por el otro lado, me parece que lo que a mí me alarma más, que es una alarma compleja porque está hecha, digamos, de una reacción ante el suceso, pero que se alimenta de un trabajo de muchísimos años, donde yo he venido siguiendo de manera muy cuidadosa, con etnografías, con análisis, observación, la penetración paulatina, capilar, diría yo, ¿no? Utilizando una expresión de Michel Foucault, una penetración capilar de esta cultura de la vida no vale nada, el poder, el dinero, las mujeres como objetos, etcétera. Y esto ha ido incrementándose en el país, eh, aparentemente sin ningún tipo, digamos, de resistencia, sin ningún tipo de reflexión crítica de, oigan, espérense tantito, ¿no? O sea, que los chavitos
tercer año de primaria canten a peso pluma con rifles de plástico en la mano en un bailable escolar, pues como que a lo mejor tendríamos que preguntarnos de qué está hecho eso, ¿no? Entonces creo que es un tema complejo. Yo no soy nadie, tú bien lo dices, eh, para decidir qué está bien y qué está mal, pero sí como antropóloga y como estudiosa de esto, tengo dos elementos para señalar. El primero es que prohibir y censurar no va a remediar nada, ¿no? O sea, en primer lugar, no se va a remediar si tú censuras, si pones a la gente a cantar a, no sé, a Cricri, o a quien tú quieras, a José José otra vez, no se resuelve porque no es un problema de censura, es un problema o es un tema cultural, es un tema de imaginarios, ¿no? Y lo que yo te decía hace rato y se me fue a enfatizar en eso, es que lo que más me dejó quizá un poco sin aliento es ver la alegría y el festejo de la gente que estaba reunida en ese auditorio a la hora que se empezaron a hacer este homenaje a los narcos, tanto al Mencho como al Chapo Guzmán. En ese auditorio caben 11.500 personas, ¿no? Si hiciéramos, digamos, una pequeña ejercicio estadístico, pues pensemos que es un porcentaje muy bajito, pero no se puede pensar en esos términos de que sea una muestra del total, ¿no? O sea, frente a lo que estamos ahí es de algo muy profundo, Nicolás, de algo que penetró, de algo que está ahí y que otra vez se quiere resolver con aspirinas, con Alka-Seltzer, y que por ahí no va el asunto. Déjame, hablemos, yo creo que es importante hablar de un producto que está prohibido. Los discos de corridos tumbados o los conciertos de corridos tumbados no están prohibidos, pero las drogas sí están prohibidas. Es decir, el producto que hace el Cártel Jalisco Nueva Generación está prohibido. No lo puedes vender en Liverpool o en Walmart, no lo puedes vender en la dulcería del Auditorio Telmex, y sin embargo tiene una presencia perniciosa, omnímoda y culturalmente relevante en nuestra sociedad. Creo que, digamos, por las mismas razones que el crack o que la heroína o que las tachas, no sirve prohibirlas porque ahí están 11.500 personas coreando en el auditorio Telmex, el dueño del Palenque, pues eso muestra que el reflejo automático de los políticos, del gobernador de Jalisco, del presidente municipal de Zapopan, de la presidenta de la República, de decir prohibamos la apología del delito en los contenidos, pues lo único que busca es un poco salvarse el pellejo, ¿no? Es que digan, ay, qué buen presidente municipal, qué buen gobernador, qué buena presidenta, pero no, o sea, negar un problema no lo resuelve y creo que esa es la lección de este episodio. Por supuesto. Mira, es que es un tic autoritario que lo hemos visto reproducirse en este y en otros países de, sí, sí, tapen el aljibe, ya se ahoga un niño, pero tapen el aljibe inmediatamente y clávenlo porque ese aljibe es muy maligno y es maldito y es un engendro de Satanás, ¿no? Entonces, convertir, perdón tan simple el ejemplo, pero es convertir a este tanque, a este aljibe donde el niño se ahogó, en el sujeto más perverso de la pradera y que si tú lo clavas con clavos de plata con los que se acaba con los vampiros, tu problema como político va a desaparecer, cuando para nada es así, ¿no? Entonces sí es un problema muy serio. Ahora, lo que tú colocas, digamos, sobre el tema de la expansión del tema de la droga, que no es para nada un tema moral aquí, el que yo quiero colocar, pero sí, indudablemente este asunto se dejó crecer de una manera exponencial y hoy se quiere resolver pasando la hoja del cuaderno, ¿no? Entonces me parece que esto es un error
No hay, la historia lo muestra una y otra vez, la prohibición, ahí tienes el caso de los Estados Unidos y el alcohol y todo esto, la gente cruzaba a Tijuana para ver peleas de box, para ponerse hasta las chanclas, porque la prohibición no resuelve absolutamente nada. Lo que tendríamos que estar entendiendo es qué oferta de sentido, ¿no? Producen estos ritmos, porque son ritmos que el corrido tumbado con esa mezcla de trap, de hip hop, de música regional y todo, independientemente de algunas de sus letras, es algo muy contagioso, es algo que se mete en el cuerpo, ¿no? Entonces lo que tendríamos que estar entendiendo es ¿qué de toda esta cultura ha sido capaz de hablarle al oído a millones de jóvenes en este país que los ha condenado a una precarización que ahora se quiere resolver con becas, etcétera, etcétera? Pero yo decía ayer en una mesa que hay regiones del país donde la figura más parecida al Estado es un maestro con un pizarrón verde, no sé si te acuerdas de aquellos que se usaban en las escuelas con gis blanco y que ya no se ve de tan escrito que está. Y el Estado no había hecho nada, ¿no? Entonces, creo que por ahí va, que es un momento de reflexiones profundas. Yo creo que lo del Rancho Izaguirre, estoy convencida, abre una profunda grieta en este país, política, pero centralmente cultural. O sea, nos invita a vernos al espejo, ¿no? Ojalá tuviéramos a estos músicos y a estas expresiones artísticas en el plano de lo musical, capaz, digamos, de reflejarnos un espejo. Pero sí lo tenemos en el ámbito de la literatura y en el ámbito del arte contemporáneo, con el trabajo, por ejemplo, pienso en Teresa Margolles, ¿no? Que ha hecho un trabajo crítico y finísimo con estos elementos. A ver, lo voy a dividir en dos partes, Rosana, y me parece importante. Tú hablabas de qué es lo que oferta, digamos, el universo del narco a los jóvenes. Creo que hay una parte que está muy estudiada y bien estudiada y tiene sentido, que es oportunidades económicas y profesionales. Es decir, cuando el mercado del trabajo está tan precarizado, cuando los sueldos son bajos, cuando es difícil conseguir trabajo, cuando la educación es mala, cuando la prepa o una licenciatura ya no son garantía de nada, cuando el nivel educativo es bajo, pues sí, hay una parte que es la posibilidad de hacer dinero. Esa creo que está suficientemente discutida y de tener prestigio social, digamos, de ser el dueño del palenque, de llegar a pedir unas bellísimas botellas al palenque. Pero creo que hay otra parte que quizás falta estudiar y me interesa interpelarte al respecto porque es muy tu tema, que es, creo que está alineado con algunos valores de la juventud, con la rebeldía, con la transgresión, con lo cool. No, me preocupa enormemente que sea percibido como rebelde o transgresor o cool en nuestros días por los jóvenes dedicarse al crimen organizado, pero al mismo tiempo entiendo que el hecho que una señora con un traje pantalón guinda atrás de un podio, con unos héroes que nos dieron patria, atrás en un back, diga que va a ser un concurso México Canta, pues no parece una solución muy eficaz a unos jóvenes que están viendo, digamos, acción, glamour, transgresión y digamos, la masculinidad tóxica en todo su esplendor munificente, en lo que les ofrece Natanael Cano o Peso Pluma o Los Alegres del Barranco. Es decir, el otro día que estaba yo esperando en una estación de metro, veía yo un video de Natanael Cano con unos abrigos de pieles como los de mi abuela y unos collares de diamantes como los de Liz Taylor, pero rodeado de unas guapas, guapísimas que, con perdón, se caían de buenas, con unos vestidazos de alta costura europea en el lobby de un hotel londinense. Bueno, pues creo que una señora con un traje pantalón vino atrás de un podio diciendo voy a organizar un concurso que se va a llamar México Canta, no resulta un antídoto particularmente eficaz a ese imaginario.
¿No hay un problema de incomprensión de los imaginarios por parte de nuestra clase política? Pero es que absolutamente, ese es quizá el meollo del problema, que hay una incomprensión no solamente de los imaginarios, sino una incomprensión de la oferta de sentido que ha logrado generar el narco en sus distintas manifestaciones en el país. Te lo pongo de esta manera. Yo he hecho muchísimo trabajo de campo en Michoacán, en Jalisco, en Ciudad Juárez, etcétera. Y escribí de esto que estoy hablando, ya era unos 10 años, un texto que luego me publicaron en una enciclopedia inglesa y que llamé Los Códigos del Guerrero. Y en ese trabajo lo que yo documentaba y analizaba era justamente este conjunto de jóvenes que amaban, o sea, que se entregaban a esta vida no tanto porque fuera cool o buena onda, sino porque aquí estoy prescindiendo del análisis, que voy a eso, a la segunda parte de la ropa de marca y el cambio de lo que significó el vaquero y la bota picuda, etcétera, a la ropa que usan estos cuates de los tumbados, ¿no? Pero me regreso a este tema y te digo, el sentido de pertenencia en una sociedad, digamos, que abandonó a la juventud, eso es que hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Precarizados, abandonados, sin sentido, una escuela, ahí hay un tema importantísimo, una escuela aterrada que no logra descifrar al sujeto que tiene enfrente y entonces atina con puras prohibiciones, ¿no? Por ejemplo. Y yo veía cómo en muchas de las entrevistas lo que yo descubría de manera recurrente era el sentido de orgullo, de pertenencia, de un valor, fueran equivocados, lo que tú quieras, no estoy juzgando eso en este momento, pero sobre todo un sentido de ahora sí pertenezco y ahora sí tengo un código de honor, comillas, sobre el cual regir mi vida loca, que también la estudié durante mucho tiempo. Entonces hay una incomprensión de eso y yo enfatizo que esa oferta de sentido no se combate ni con abrazos, pero tampoco con balazos. O sea, ahí hay que hacer un trabajo cultural absolutamente fino y de escucha, de entender qué es lo que está jugándose ahí. Indudablemente México canta, pues está casi cantado que no va a prosperar más que en algunos circuitos muy localizados. Ahora, otro elemento que es interesantísimo es, por ejemplo, el compositor de Peso Pluma, su compositor favorito, es el mismo compositor de Shakira, ¿no? Que es este Edgar Barrera, ¿no? Entonces, por, ¿qué, ¿qué hacen estos compositores? Producen un producto para unos y otro tipo de productos para otros, pero más allá, digamos, de esta cosa cool, etcétera, pues indudablemente la transformación que sufrió del regional mexicano, repito, de la bota picuda, el fajote, el hombre recio, a estos muchachitos que son estilizados, delgaditos, naricita, y pieles y ropa deportiva de marca, pues eso marca un salto cuántico en la gestión de la cultura, como la conocemos, ¿no? E indudablemente hay muchos chavos que no se van a hacer narcos, pero sí van a querer comprar los tenis que trae Peso Pluma, ¿sí? O sea, creo que se está magnificando este asunto de que si oyes a Peso Pluma, el resultado automático va a ser que te conviertas en narcotraficante o en sicario. O sea, no pasa así, no sucede así, ¿no? Entonces, lo que estos corridos tumbados hacen es contar lo real, es contar lo que está sucediendo. Ahí es donde hay que poner el foco de la intervención. A ver, yo creo que esa es la segunda parte. Pues, ¿por qué existe Natanael Cano o Peso Pluma o Los Alegres del Barranco?
Pues por la misma razón que en su época existió Britney Spears o existió Madonna o Elvis Presley o los Beatles o Jimi Hendrix. Es decir, porque hay un mercado para ello, punto. ¿Y por qué los está fomentando la industria? Porque la industria está en el negocio de vender fechas de conciertos, porque además es una industria que está bastante apaleada, perdió el disco como vehículo fundamental de generación de plusvalía, es decir, las disqueras ahora pues son pequeños brazos de empresas de management y de booking y de patrocinios. Y pondremos otro caso, la industria de vinos y licores, que es muy patrocinadora con marcas de destilados. De estos artistas también está en una crisis muy importante. Los jóvenes ya no beben, entonces los ven como un vehículo para promover sus productos. Lo mismo con las marcas de moda, la industria del lujo también está en una crisis global. Entonces, a mí ver al gobernador de Jalisco o a la presidenta de la República más preocupados por lo que se proyecta en el auditorio Telmex que por Teuchitlán, pues no deja de preocuparme enormemente porque de entrada va a redundar en que la próxima no sea en el auditorio Telmex, sino en el auditorio nacional o en el que quieras, pero se van a seguir proyectando esas imágenes mientras la supremacía del narco sea tan importante y su imbricación con la cultura y con la sociedad sea tan alta. Totalmente, mira, tocas un punto que es fundamental, que es el de la industria musical. Cuando surge el boom de Peso Pluma, que le meten más de 6 éxitos a Spotify y a distintas plataformas de difusión musical, hay una pregunta que yo me sigo formulando y es el hecho de que no tengo ninguna manera de probarlo, ni me interesa tampoco probarlo, ¿no? Pero una hipótesis que yo me formé, bueno, ¿y si esta gente del Palenque le metió varo a levantar este género y le metió varo a levantar a ciertos artistas? Porque también no podemos olvidar hijo, le voy a decir una cosa que se va a oír fuertísima, Nicolás, y me atrevo a decirla en tu programa porque es la pinche complejidad. Pero yo a Gracias. veces cuando reflexiono, cuando analizo, cuando veo mis notas, mis cuadernos, digo, es que el narco es un proyecto. O sea, no es la delincuencia organizada a la que se quiere, digamos, reducir con una célula, ya una célula. Es una maquinaria perfectamente estructurada que avanza engullendo cuerpos, territorios y promoviendo formas culturales que están, digamos, otra vez capilarmente penetrando lo social. Es una hipótesis. Yo creo que lo que estás diciendo es muy importante, Rosana. Es decir, lo que estás diciendo es, pues finalmente, así como hagamos este reconocimiento, el obradorismo es un proyecto. Es decir, ahí hay una idea de mundo. Es una idea que a mí no me es simpática, pero ahí hay una idea de mundo. El trompismo es una idea de mundo. Hablemos de una que me fue simpática y cada vez me lo es menos. El macronismo fue una idea de mundo en su momento. El narco es una idea de mundo como esas. Es decir, político, social, cultural y económico que está adscrito a una serie de valores y de códigos. Bueno, ahora, ese proyecto se enfrenta en México a un proyecto bien orquestado. El obradorismo es también eso. ¿Por qué el obradorismo no logró vencer al narco? ¿Por qué no logró derrotar en el mercado cultural? No estoy hablando política ni económicamente, sino por qué el discurso del obradorismo que fue tan exitoso, que representa al 60% de la población, no logró acabar con la hegemonía cultural del narco? Mira, yo no es mucho mi tema, no es algo que yo me haya sentado a pensar con cuidado, pero sí reviso, digamos, toda la narrativa inicial del obradorismo y luego cómo se fue transformando, etcétera, etcétera. Y me parece que escogió, en algún momento determinado, escogió hablarle a un sector de la población que estaba convencida de las bondades de su proyecto, ¿no? Y que dejó de hablarle a miles de jóvenes, yo te diría millones de jóvenes, dejó de interpelarlos, dejó de interpelar a un sector cultural, académico, intelectual,
al cual convirtió en adversario. Entonces yo creo que esta obsesión, este tic autoritario, esta obsesión de convertir a todo aquel que no está al 100% con tu proyecto en un adversario, fue, digamos, o ha sido en parte responsable de que pues no lograron levantar la suficiente hegemonía como para que el narco hubiera quedado, si no destruido, porque ya habían avanzado sobre muchos territorios de la sociedad, pero sí por lo menos cuestionado, ¿no? Yo leo comentarios terribles que les hacen a las madres, ¿no? Es que en algo andaba, es que, qué bueno que los quemen, ¿no? Hay una pérdida en este país, creo yo, de humanidad, una pérdida de solidaridad con el sufriente, con la sufriente, que me deja a mí a veces con más preguntas que respuestas. Pero yo creo que el obradorismo, como lo nombras, yo creo que ni siquiera se planteó en ningún momento como estrategia convertirse en una fuerza hegemónica de tal calibre que pudiera enfrentarse en el terreno cultural con el narco. Como que su objetivo estaba puesto más bien en la llamada oposición o mal llamada oposición, ¿no? Pero no tengo una certeza absoluta, ¿no? Yo creo que lo dices muy bien, porque además mucha gente le reconoce al obradorismo haber sido una gran oposición, ser una oposición muy vigorosa, muy descentradora, muy cuestionadora, etcétera. Quizás el problema, y quizás no es un problema del obradorismo, sino del género humano, lo que sería más grave, es que una vez que el obradorismo llega al poder, empieza a actuar con los reflejos habituales, digamos, de cualquier partido de cualquier signo en el poder. Es decir, no, pues Teuchitlán no era un campo de exterminio, era un campo de adiestramiento. Es decir, ¿cómo le saco el cuerpo al problema? Ver ahora lo que sucedió acá en la Ciudad de México con el festival La Ceremonia, que me imagino que estás al tanto, pues es horrorizante, es decir, e ilustra muy bien lo que dices de la falta de empatía. Es decir, pues no fue responsabilidad del gobierno de la ciudad morenista, pero ni de la alcaldía panista, pero ni de la policía, pero ni de la administración del parque, pero ni de los organizadores, sino todo es saber cómo les curro el bulto de la mejor manera, poniendo en riesgo no solo a los dos que ya murieron, lo que es trágico, sino a los otros 24.998 que hubieran podido morir porque hay hubo una falla de protección civil. Exacto, sí, por supuesto. Es que en esa estamos. Mira, es muy lamentable. Yo con todo el respeto y digamos, yo le guardo un agradecimiento especial a Pablo Lemos porque cuando yo la he pasado mal con ataques, él ha sido muy solidario, pero yo esperaba mucho más de él. La verdad, esperaba mucho más de él. Yo esperaba que con esto de Teuchitlán diera un paso al frente y por primera vez en este estado dijera, sí, estamos metidos en una bronca descomunal y es el momento en el que vamos a actuar y es el momento en el que yo necesito de todo su apoyo, pero con acciones contundentes, pues, ¿no? O sea, yo creo que esa manera, digamos, de ser buena oposición y luego convertirte en pésimo gobierno o en gobierno que va de sus responsabilidades, pues es muy, muy lamentable, muy, muy lamentable. No tengo palabras para calificar esto, pero creo que en buena medida todo lo que hemos estado viendo de las imágenes del Mencho, del Mencho en enormes pantallas, algunas de las canciones de Peso Pluma o el festival al que estuvo asistiendo Natanael, también de gran elogio al narco, pues a mí me parece que te hablan de una, no quisiera usar la palabra descomposición porque me sentiría como mi abuelita, pero pero sí te hablan de una disolución de un tejido crítico cultural
que yo no veo que en este país se active, ¿no? Es decir, no veo cómo la comunidad cultural está respondiendo a estos desafíos. A lo mejor estoy ciega y hay 20,000 expresiones por todos lados del país, pero no lo veo, no veo una articulación, no veo un tejido crítico que se vaya eh, fortaleciendo, porque hay algo que a mí me preocupa justamente con esto del auditorio Telmex, ¿no? Las primeras respuestas de la UDG, del propio sector Villanueva, etcétera. No, no es nuestra culpa, o sea, ya ellos pasaron y no sabía, ¿por qué no hay ensayos? Por el amor de Dios, no hay ensayos, no había ahí nadie que estuviera y dijeran, oigan, pues saben qué acaba de pasar esto de Teuchitlán, no jodan, ¿no? O sea, no es momento de hacer este tipo, nunca es momento, pero ahora creo que es menos momento. Pero a ver, Rosana, también te lo pregunto ahí. Imagina que tú eres directora del auditorio Telmex en ese momento. Y entonces estás ahí en el soundcheck y ves la proyección. Por supuesto, pues lo que haces es vas a tratar de negociar con el manager. Pero tampoco te puedes aventar el trompo a la uña de cancelar la presentación porque uno, ¿con qué atribuciones? Es decir, finalmente el Auditorio Telmex opera como un local privado, igual que el Auditorio Nacional, es decir, pues es un cliente al que le rentaste. No había un reglamento, no había un comité de Es- programación, a lo mejor hay que crearlos, pero no habiéndolos, ¿con qué argumento le dice, oiga, usted no puede proyectar? Porque además, si ustedes, los Alegres del Barranco, no pueden proyectar, pues entonces al rato tengo pretexto para que Madonna no se ponga el brasier de cono, o al rato tengo el pretexto para que Laibach no saque la cruz suprematista. Es decir, ¿cómo te eriges en autoridad para decidir qué se proyecta o qué no se proyecta? a ver, acepto el reto. Vamos a suponer que yo soy la directora en ese momento. Te voy a recordar una película muy buena de Contagio, no sé si te acuerdas, que es un virus, ¿no? Que ataca y es esta actriz Whitney Paltrow, la Correcto, protagonista, Gwyneth Paltrow, ¿no? sí. Y ella es la paciente cero. Ella es la que se enferma, la que trae el virus a Estados Unidos, ¿no? Y entonces se muere. Lamentablemente la matan en los primeros minutos y asistimos a la escena de su autopsia. Entonces está el médico con el ayudante haciendo la autopsia y no sé cuánto, y de pronto el ayudante ve que el médico palidece y el asistente le dice, llamo a alguien, algo, y él, hago algo. Y el médico de la autopsia voltea y le dice, llame a todos. ¿No? Entonces, frente a una situación de ese calibre, con una sociedad que había sido mega golpeada por los sucesos del rancho Izaguirre, llamas a todos y dices, aquí tenemos esta onda, y sí, tratas de negociar con el cuate. Entiendo tu punto de que bajar esas imágenes a lo mejor abriría el espacio para que censuren a Madonna o a Shakira o a quien tú quieras, pero a lo mejor ahí me voy a ver más, pues más de la vieja escuela, pero yo sí creo que hay diferencias y hay límites, ¿no? O sea, yo creo que o sea, Madonna no ha matado a nadie. Bueno, Madonna los Alegres del Barranco tampoco. no, pero están haciendo un alarde y un homenaje a alguien que debe muchísimas vidas y que ha cobrado tragedia tras tragedia, no solamente en Jalisco, ¿no? Me parece que eso marca una diferencia. Y marca una diferencia con tu grupo, Lachbach, ¿no? A ver, pero es que justo te voy a poner el ejemplo. Laibach llegó a Ajá. usar citas de Hitler y de Stalin en sus respuestas a la prensa. No, no eran citas que incitaran, digamos, al genocidio ni a la solución final, o sea, pero eran citas de Hitler y de Stalin. Por supuesto, ellos estaban justo jugando a ese filo.
A ver, estoy citando a Hitler, estoy citando a Stalin. Dime algo y serás un totalitario como Stalin. Impídeme citar a Stalin y estarás ejecutando una purga como las purgas stalinistas. Pues ese es el juego conceptual de un proyecto como Laibach. Deplorando enormemente lo que hacen los Alegres del Barranco, a los que nunca he visto en mi vida y no me hace falta verlos. Deplorando enormemente que proyecten al Mencho, me parece riesgosísimo impedirles proyectar eso porque abre la puerta a que el programador de un auditor de una universidad, el presidente municipal de un municipio, el gobernador de un estado o la presidenta de la República nos digan qué podemos proyectar, cantar o decir en un escenario. Entonces, y es una discusión circular, pero es una discusión muy de después del niño ahogado tapé en el pozo, además, pero me Ujú. imagino que se pueden tomar medidas preventivas. ¿Se te ocurre por dónde? Sí, mira, yo creo que incluso la propia UDG planteó algunas medidas que me parecieron muy interesantes, que era el hecho de firmas de contratos donde quedaba claro ciertas especificaciones. Yo, eh, mira, antes de entrar a ver si se me ocurren algunas cosas, o sea, creo yo soy siempre anti censura, antirregulación, o sea, todo mi trabajo está ahí para testimoniar que no soy Lo para sé. nada una viejita censuradora, ¿no? Pero mi dolor frente a esto, mi incomodidad, mejor, la mejor palabra es, mi incomodidad frente a esto es del momento del cual veníamos, ¿no? O sea, creo que hay timing, incluso en el arte, incluso en la música, en las relaciones, etcétera, ¿no? Entonces yo creo, vuelvo a lo mismo, que la política preventiva es todo lo que ha fallado en este país. Y la política preventiva no se agota en la firma de contratos en un auditorio, sino pasa justamente por atender las causas eficientes del por qué existen grupos que se dejan pagar por los carteles para hacer promoción de de sus hazañas, ¿no? ¿Por qué existe eso? Porque nomás les gusta el dinero fácil. Pues sí, pues ni tan fácil, ¿no? Porque pues pobre gente también trabajan mucho y eso. Pero a lo que me refiero es, no se agota en un tema monetario. La prevención pasa por entender y por escuchar esos imaginarios que ya se hicieron hongo cordyceps por utilizar The Last of Us, que ahí viene ya el 13 de abril, ¿no? No sé, no tengo mucha idea en cómo resolver culturalmente este asunto. No creo, repito, ya te lo dije antes, en que censurar los corridos tumbados y hacer que México cante las mañanitas vaya a resolver absolutamente nada, si no se atienden estas cosas, ¿no? Entonces estamos siempre atorados entre la censura y lo punitivo, ¿no? Y lo preventivo siempre queda, digamos, en último lugar. Entonces yo haría, no sé, si yo tuviera el poder, haría un grupo de expertos que analizaran, que estuvieran, que entendieran y que hicieran propuestas inteligentes, que no fuera y vamos a cantar, ¿no? Yo te diría que yo añadiría una cosa y creo que todos recularon e hicieron bien. Es decir, creo que al final le devolvieron la agencia a la UDG y bien hicieron en ello. Creo Ujú. que si a alguien le toca opinar de eso, es a alguien del mundo del auditorio Telmex y de la Universidad de Guadalajara. No al legislativo, no al ejecutivo, no al nivel municipal, ni al estatal, ni al federal de gobierno, ¿no? Creo que sacar, digamos, las manos de las autoridades gubernamentales de los contenidos culturales y dejarlas en las universidades, los centros culturales, los centros de espectáculos, podría ser un buen camino. Yo pienso que sí, pero en este caso, vuelvo a lo mismo. Yo creo que el hecho de que los cantantes fueran a declarar, ya no supe en qué quedó el tema,
pero que los cantantes fueran a declarar ante la fiscalía, a mí no me pareció un exceso, a mí me pareció, porque si no la debían, o sea, si realmente era un homenaje de que, ay, me nació del alma porque el Mencho es lo máximo del mundo mundial, pues órale, ¿no? O sea, si no debían nada. Pero yo creo también, Nicolás, que también los artistas se tienen que hacer responsables de su propia enunciación, sea en la música, sea en la pintura, en la literatura, o sea, hay una cosa de asumir el lugar de enunciación y ver qué onda. Pero sí creo, estoy contigo en eso, de que indudablemente a nivel estatal y federal, pues no les tocaba hacer una declaración rimbombante de lo mal que estamos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es ahora sí que estamos frente a una complejidad mayúscula. Rosana Reguillo, ¿dónde podemos seguirte en redes sociales y cuál es tu publicación más reciente? Mira, estoy en X como arroba Rosana Reguillo, todo minúscula y doble S. En Instagram lo habito menos, pero ahí estoy también como Rosana Reguillo. Y mi publicación más reciente se llama Zapatos Vacíos, Cuerpos Entrenables, que es justamente sobre el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, publicada en Animal Político a principios, no, a mediados de la semana pasada. Y ahí la Ah, tengo en mis redes más o menos actualizada. corro a leerla hoy, me interesa muchísimo y no me mandaste esa publicación, así que No, se me la, fue la onda. Mil perdones. Sí, sí, sí. no, la voy a buscar y lo agradezco. Yo soy Nicolás Alvarado, me pueden seguir en redes sociales en Instagram, en Nicolás Alvarado Lector y también Nicolás Alvarado Lector en Threads. Y les recuerdo que La Pinche Complejidad es una producción del Heraldo Podcast que pueden consultar en Apple Music, Amazon Music, Deezer, YouTube y en Spotify también, que es el que escuchas tenemos, pero valoramos mucho a todos los de todas las plataformas. Gracias, Rosana Reguillo. Y yo creo que nos faltó hablar de un responsable y les voy a dejar de tarea que piensen en él. Sí, qué barbaridad, la universidad y el municipio y el estado y la federación y las disqueras y las marcas y los artistas. ¿Y nosotros? ¿Qué parte de culpa y de responsabilidad tenemos nosotros en la ecuación? Nos escuchamos la próxima.